Rompe tus miedos. No existen labores exclusivas para hombres y mujeres. Nos ha faltado mucha educación en el tema de la utilidad del agua. Hola, bienvenidos a UTEL Talks. Yo soy Daniel Cortázar, soy productor ejecutivo de proyectos creativos, lo que quiere decir que hago diferentes proyectos dentro del mundo de las artes para que en sí mismos pues, sean productivos, si se quiere, desde un punto de vista financiero. Llegué a este mundo por un interés gigante en las artes que tengo desde hace muchísimos años. Empecé estudiando literatura, pero también lo mezclé con administración y eso se fue mezclando poco a poco hasta llegar a lo que estoy haciendo hoy en día. Un poco en ese recorrido estudié producción audiovisual, por lo cual digamos los proyectos principales que desarrollo están en el lado del cine. Y la investigación se fue mezclando poco a poco precisamente por esa mezcla de cosas que hice que no muchos pues hacen. Entonces esa mezcla me llevó a la docencia y la investigación académica, donde entonces terminé llegando acá a la Universidad Autónoma Metropolitana, a la Unidad de Iztapalapa, donde hago un doctorado en estudios organizacionales enfocado en cómo funcionamos las organizaciones artísticas. Entonces pues hoy vamos a hablar de qué son las industrias creativas y cómo vivir de ellas. Si bien es una pregunta supremamente complicada y supremamente amplia, voy a tratar de enfocarla un poco en cómo funcionan hoy las industrias creativas, es decir, qué son, cómo funcionan, y dentro de esas dinámicas, pues cómo se puede ayudar a que tengamos mejores posibilidades de financiación. Entonces, bueno, empecemos con este tema de las industrias creativas. Es evidentemente un tema muy difícil muchas veces de definir porque no todo el mundo lo tiene claro. ¿Por qué no lo tienen claro? Pues porque cada quien tiene sus diferentes posturas. Estas posturas muchas veces vienen desde puntos de vista gubernamentales, estatales, que son los que terminan decidiendo qué entra y qué no entra dentro de las industrias creativas. ¿Por qué pasa eso? Pues porque realmente son posturas económicas de qué debe y qué no debe entrar. Esta división que tenemos acá es la división que propone el British Council. Es una de las divisiones que más se utiliza pues porque el British Council es uno de los que más ha trabajado el tema de poder definir muy bien estos sectores, precisamente porque Gran Bretaña vive bastante de este sector como un sector económico importante. Entonces lo dividen en cuatro principales. Está la parte audiovisual, la parte editorial, la parte escénica y la parte de artes visuales y diseño. Y de ahí empiezan a entrar los diferentes subsectores que podemos reconocer como industrias creativas, desde la televisión, radio, el video, el cine, la fotografía, hasta llegar a cosas un poco más manuales como las artes plásticas, las antigüedades, las artesanías, etcétera, etcétera, etcétera. Esta división la han copiado muchísimos gobiernos, pero cada gobierno va metiendo diferentes elementos según sus necesidades. Por ejemplo, en el caso del gobierno colombiano se divide muy claramente lo que es cultural y lo que es industria. Entonces, en industria entran las partes, los sectores más como editorial y audiovisual, y en cultura temas más como turismo, artes, artesanías, e incluso deportes. Y entonces fíjense cómo empiezan a entrar otros sectores que a veces uno no sabe si sí entran o no entran y por qué considerarlos industrias creativas. Luego el British Council propone una división ya no en términos operativos en cuanto a cómo formular sus leyes y demás, sino en términos de comprensión. Esta división entonces se hace a partir de ¿cuál es la finalidad de lo que se está haciendo en cada una de esas industrias? Entonces nos proponen cuatro también: la de servicios, la de contenido, la de desarrollo de contenidos originales y la de experiencias. Entonces, por ejemplo, en experiencias podemos encontrar
elementos como museos, como galerías, como sitios históricos que pueden volver, que ahí es donde se puede relacionar el turismo, temas por el estilo. Luego en servicios pues vamos a ver algo más parecido al mercadeo, a la publicidad, a la arquitectura, bueno, así. Lo interesante de estas divisiones es que nos permiten tener diferentes aspectos y además mezclarlos y poder entender de pronto en qué parte de la industria creativa se encuentra un negocio o en qué parte no. Por ejemplo, al mezclar todos, ellos proponen que entra cine, música en vivo, artes escénicas y festivales, porque tienen un poco de todos los demás elementos. Entonces es muy interesante cómo podemos empezar de ahí a entender cómo estamos dentro de las industrias creativas y qué hacemos precisamente dentro de ellas, para qué estamos sirviendo en términos de producción. Sin embargo, y tal vez uno de los temas más complicados en este sentido, es que esto tampoco nos aclara del todo qué es una industria creativa y qué no. Es decir, por más que tratemos de utilizar estas diferentes divisiones que nos propone, por ejemplo, el British Council, o si uno busca en cualquier gobierno, la que propone cada gobierno, nos va a quedar muy difícil realmente saber si sí o si no. Y entonces nos estamos posicionando frente a una posición casi que es política, una posición que decide una organización y que un gobierno decide ejecutar para nuestros países. Entonces, una división que nos puede ayudar, o a partir de definiciones, ya no de divisiones, sino de definiciones, son las que dan diferentes organizaciones no gubernamentales, como las que están acá, la UNESCO, el CEPAL, la UNCTAD, la OMPI. Las cuatro convergen en que hay 3 puntos en común en lo que son las industrias creativas. El primero es que la materia prima es la creatividad. El segundo es que tienen relación con los derechos de autor. Y el tercero es que tiene una función directa en una cadena de valor. Esto, sin embargo, hay que desglosarlo mucho más, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que la materia prima sea creatividad? Ahí nos metemos entonces en toda una disertación sobre qué es y qué no es creativo, qué es y qué no es arte, qué es y qué no es cultura. Y claramente ahí empiezan unas discusiones bastante grandes donde podemos remitirnos a términos muy académicos o podemos hacerlo en términos mucho más sociales, mucho más culturales, pero siempre va a haber una división muy fuerte entre ellas. La discusión tal vez más vieja que podemos encontrar está en el sociólogo Pierre Bourdieu, que propone 2 lógicas que implican a este tipo de industrias. Son las prácticas de la lógica del negocio y las prácticas de la lógica de las artes. Ambas, según muchos autores, están contrapuestas, pero muchos otros autores, a partir de investigaciones empíricas de la identidad de los artistas, se han dado cuenta que realmente no tienen que estar separadas, y que no son contrapuestas, sino que muchas veces se pueden complementar. Y ahí podemos entonces ver cómo esto puede configurarse como algo un poco complejo a la hora de tratar de entender qué es y qué no es, porque precisamente nos está hablando de términos subjetivos donde cada quien tiene la capacidad de decidir qué es y qué no es arte. Sin embargo, sí tenemos diferentes herramientas, como este tema de las lógicas de la empresa y las lógicas de las artes, para poder decir, ok, esto pertenece o no pertenece. Muchos autores precisamente lo que tratan de proponer hoy en día es que esas 2 lógicas, al encontrarse, permiten la creación de una industria creativa. Si existen las 2, existe una industria creativa. Y así se permite, por ejemplo, tratar de diferenciar de artes amateur o de artes no profesionales con artistas que sí son profesionales y que pretenden vivir de ese negocio o hacer un negocio de esa producción. Y entonces, ¿cómo hacemos para hacer un negocio de esa producción? Pues lo que tenemos que entender es ese segundo punto, que lo que vendemos son derechos de autor. Y ahí sí hay tal vez un común acuerdo un poco más grande en que todas estas industrias o todas estas empresas o todas estas organizaciones lo que están vendiendo son los derechos de autor de la producción de una obra que ellos consideran artística, ya para no dejarle esa división a un gobierno o a un académico, sino al mismo creador que quiere sacar su obra a la venta.
Y entonces si lo que vendemos son derechos de autor, entonces estamos en un mercado de intangibles donde más allá de vender productos cerrados, de vender una película, por ejemplo, o vender una ilustración o vender una canción, lo que estamos vendiendo es el derecho a utilizar esa película, a utilizar esa canción, a utilizar esa ilustración de cierta manera, ¿no? Entonces, si uno compra una boleta de cine, por ejemplo, está pagando el derecho a ver esa película en ese espacio donde compró la boleta. Es decir, compró el derecho de autor, no necesariamente entrar a una sala de cine. Y eso entonces cambia un poco la dinámica en la que podemos entender qué es lo que estamos haciendo. Y con eso entonces tal vez podemos tener una comprensión más alta de qué son las industrias creativas. La tercera entonces es la función directa en una cadena de valor. Bueno, pero eso lo tiene cualquier industria, eso lo tiene cualquier empresa, cualquier organización que sea productiva y que esté en una industria. Eso realmente no nos habla de nada muy raro. Pero entonces tratemos de entender un poco qué es eso de la cadena de valor. Si quisiéramos verla de una manera muy sencilla, como se hacía tradicionalmente, como tal vez antes la mayoría de artes funcionaban, pues se creaba un producto, del producto entraba a un canal de distribución, ese canal de distribución lo llevaba a un canal de exhibición y de ahí se llevaba a otros espacios donde se podía exhibir. Lo explico fácilmente con una película. Se produce una película, la película entra a un canal de distribución, normalmente una empresa diferente a la que produjo la película. Esa empresa distribuidora la lleva a salas de cine. Una vez termina su ciclo en salas de cine, la lleva a otras ventanas como televisión, streaming, DVD, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, con una obra de arte plástico. Un artista produce su obra, normalmente otra empresa que suele ser una galería distribuye esa obra de arte a un canal de distribución principal que es dentro de la galería, ahí probablemente se venda la obra principal y luego se pueden vender reproducciones o incluso en artistas más comerciales, pues merchandising y temas por el estilo, ¿no? Debajo de eso pues está el tema de estudio de mercado. ¿Por qué? Porque es una manera también de generar una polémica alrededor del tema. ¿El arte se hace según un estudio de mercado o se hace porque el artista quiere hacer una producción? Y entonces es una discusión muy grande que nos devuelve otra vez a esa discusión entre lo creativo, entre la lógica del arte y la lógica de la empresa. Para muchos autores, como por ejemplo François Colbert, el arte no debe funcionar por lo que el mercado quiere, sino por lo que el artista quiere expresar o quiere proponer. Y entonces ahí empezamos en unas discusiones muchísimo más complejas porque no funciona como una empresa tradicional. Es decir, no se hace un estudio de mercado para ver qué necesita un mercado, sino que un artista propone un proyecto, propone una idea y a partir de eso desarrolla un proyecto. Entonces eso pues evidentemente complejiza mucho el asunto. Pero ahora si le metemos todo el tema de distribución digital, vamos a complejizar mucho más el tema. Y entonces ya no vamos a hablar de una cadena totalmente lineal donde se produce un producto, se lleva a un espacio de exhibición principal y luego a múltiples ventanas de exhibición, sino que en realidad se pueden hacer 1000 cosas y 1000 cruces. Eso precisamente es lo que tratamos de hacer en mi empresa, El Chorro Producciones, en donde tratamos de vincular muchos espacios creativos para poder tener muchos productos. Entonces esto es lo que se llama hoy en día una producción transmedia o una producción multiplataforma. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos un producto principal, ese producto principal, como se ve en la gráfica, viene siendo como el esqueleto de todo lo que va a ocurrir. Alrededor de ese producto principal vamos a tener productos derivados y cada uno de ellos va a tener una interacción diferente con cada una de las personas y públicos a los que está dirigido cada producto. Entonces el productor, por ejemplo, tiene una relación directa con todos los productos, pero luego va a tener diferentes audiencias. Cada una de esas audiencias le va a generar además una información diferente. La audiencia principal que consume el producto principal, pero luego tal vez fanáticos que se van a consumir productos derivados que ya son mucho más de nicho. Y así entonces vamos a tener una relación casi circular entre la audiencia, el producto y el productor. Y todos estos tres pues van a estar conversando en la medida en que cada uno de sus productos va avanzando. Entonces eso permite, por ejemplo, que hoy en día una película salga al tiempo en plataformas de streaming,
en televisión y en salas de cine, sin necesidad de enfrentarse unas con otras, sino al revés, tiene una estrategia mucho más amplia. ¿Por qué ocurre esto? Pues precisamente porque cada vez somos más conscientes de que que lo que vendemos son derechos de autor y por consiguiente podemos aprovecharlos de diferentes maneras, porque cada plataforma a la que accedemos es una manera de vender los derechos de autor y aprovecharse de ellos precisamente para poder pues, generar diferentes ingresos económicos a la organización. Esto permite, por ejemplo, que uno pueda crear productos que no son sustentables económicamente, que no son sustentables financieramente, pero que sí los está sosteniendo otro producto. Entonces, por ejemplo, si mi producto principal financia ciertos productos derivados, de esa manera entonces voy a poder tener más productos para llegarle a más audiencias y de esa manera también fidelizar otras audiencias y tal vez tener un consumo mayor de mi producto. O de pronto puedo generar productos que en realidad tienen un objetivo de mercadeo, un objetivo publicitario, pero que son productos creativos. Y entonces en ese sentido le genero publicidad al producto principal y atraigo nuevas audiencias. Y entonces genero una red de productos mucho más interesante. Y esto precisamente porque estoy pensando dentro de las dos lógicas, ¿no? Dentro de la lógica de la empresa y la lógica creativa. Y eso entonces pues habla de un espacio mucho más interactivo, diferente, en el cual estamos inmersos hoy en día. Si bien pues no estoy hablando de todas las posibles maneras de cómo vivir del arte, sí es una forma de entender un poco más allá precisamente cómo hacemos los artistas para poder tener unos ingresos cada vez mayores. Esto, desde la manera en que yo estaba investigando, me ha mostrado precisamente que los artistas tienen una relación muy fuerte con su producto. ¿Y eso por qué es? Pues precisamente porque no lo están haciendo para satisfacer un mercado, sino precisamente para satisfacer su necesidad de creación. Esto entonces lo que ha permitido mostrar es que las organizaciones se desarrollan a partir de las necesidades principales de ese creativo. Y como estamos hablando de derechos de autor, pues la misma palabra lo dice, ¿no? Derechos de autor quiere decir que hay un autor detrás, es decir, que ese autor es lo que nos importa. Y este personaje es el que va a ser la columna vertebral de esa organización. Entonces para eso yo propongo este tema que se llama la columna vertebral de los negocios, donde divido en 3 aspectos la vida de un artista cualquiera y casi que se puede llevar a cualquier otra persona por fuera de las artes. Lo primero es la meta principal del artista. ¿Qué es lo que él quiere hacer? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiere expresar? Normalmente eso es lo que está totalmente relacionado con su obra principal. Para eso tiene elementos que lo avalan, ¿no? Las galerías en las que ha estado, los premios que ha ganado, los festivales de cine en los que ha asistido, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, pues tiene unas habilidades para poder hacer ese que quiero hacer, ¿no? Si es un artista, pues no sé, ilustra, también hace obra plástica, si es un cineasta, pues hace videos, si es un fotógrafo, pues también hace fotografía, es decir, tiene ciertas habilidades. Cuando pasamos esto entonces a la empresa y lo vemos entonces en toda esa cantidad de productos que se pueden hacer, pues la meta principal de la organización debería ser precisamente lo que quiere hacer este artista, pero al mismo tiempo puede crear servicios gracias a esas habilidades que tiene, esas habilidades que le permiten desarrollar su producto artístico y esos convertirlos en servicios que se pueden vender. Y luego pues tener elementos que avalan la empresa que también pueden ser muy similares a los que tiene el artista en sí mismo, ¿no? Festivales, premios, etcétera, etcétera. De esa manera entonces empieza a aparecer algo muy interesante en estas organizaciones que tienen 2 aspectos muy diferenciados pero que les permiten sobrevivir. El producto principal que desarrolla y el producto que vende. Muchas veces uno sostiene al otro. En algunas temporadas, por ejemplo, cuando son productos que duran mucho tiempo en hacerse como películas, pues en algunas temporadas los servicios sostienen esos productos y permiten de esa manera tener lo que en administración se llama un flujo de caja, es decir, mantener la organización con dinero a lo largo del año a partir de desarrollar servicios que puede desarrollar el artista a partir de sus habilidades, ¿no? Entonces pensemos, por ejemplo, en un ilustrador, pues
tal vez su objetivo principal es hacer unas ilustraciones muy específicas que vende en galerías donde expone, pero al mismo tiempo sus habilidades de ilustración le permitirán, no sé, vender servicios de ilustración para libros, y eso entonces se convierte en un servicio que sostiene el otro, sin necesidad de competir el uno con el otro. Eso precisamente es lo que hemos logrado llegar a hacer en El Chorro. El Chorro dividimos en dos las cosas que hacemos. Por un lado, los documentales, que es lo que yo como creativo quiero hacer todo el tiempo. ¿Por qué? Pues porque estoy en el mundo de la academia y de la creación, entonces al mezclar esos dos, lo natural es que salgan documentales. De esos documentales hemos logrado hacer hasta, en este momento vamos en el tercer largometraje. Hemos estado en diferentes festivales y eso implica entonces que nuestros documentales pasan a un distribuidor. Ese distribuidor nos distribuye mundialmente desde México. Y entonces nos lleva a diferentes espacios como plataformas, canales de televisión o festivales, por ejemplo. Esos son nuestros productos principales. ¿Cómo financiamos esos productos? Gracias a una cosa que se llama la Ley de Cine en Colombia, que permite que cualquier inversionista que ponga plata en nuestra película se descuente en el formulario de impuestos, en otros gastos, se descuente el 165% de lo que nos da. Y de esa manera entonces no solo financiamos la película, sino productos alrededor de eso. Por ejemplo, un disco, por ejemplo, un libro. En el último proyecto desarrollamos, en los últimos dos proyectos desarrollamos una película, luego sale un disco y luego sale un libro, que es el objeto físico ya para la gente más fanática. Y todo eso nos permite tener pequeños ingresos desde diferentes lugares y además diferentes formas de publicidad. Por ejemplo, en este momento está saliendo al mismo tiempo el disco en vivo del penúltimo documental que hicimos y están saliendo los diferentes singles del último documental que hicimos. Entonces eso nos permite generar cada vez más y más visibilidad a cada uno de los proyectos. Por el otro lado, desarrollamos documentales para personas, instituciones que necesitan promover o necesitan divulgar información de sus proyectos, que son precisamente los videos que vimos al inicio de esta conferencia. Entonces, esos que vieron son videos mucho más institucionales, ¿no? Mucho más basados en lo que necesita una institución para poder divulgar su información. Puede ser en una institución académica que necesita divulgar sus investigaciones, por ejemplo, una universidad que necesita hacer documentales sobre sus investigaciones o que sus investigadores quieren hacer documentales sobre sus investigaciones, o puede ser instituciones públicas que necesitan divulgar el trabajo que han venido haciendo, como por ejemplo ese que se vio donde se habla del agua y una empresa en Bogotá que está cuidando los diferentes canales que atraviesan Bogotá para que el agua pues llegue más limpia al río Bogotá. Y eso entonces les permite a ellos generar divulgación. Entonces se convierte en un producto que podemos vender fácilmente, donde tenemos el acceso muy rápido precisamente por nuestra capacidad de desarrollar documentales y al mismo tiempo nuestra capacidad académica, pero nos generan unos ingresos mucho más rápidos, mucho más constantes. Por el otro lado, pues podemos ir financiando nuestra empresa, manteniendo nuestra empresa en términos pues, legislativos si se quiere, es decir, en términos de impuestos, en términos de el personal de trabajo, etcétera, etcétera, para luego poder continuar con nuestros propios productos, que al mismo tiempo tienen estrategias de financiación conjuntas, donde como ya les dije, pues financiamos una película con Ley de Cine, pero alrededor de eso sacamos diferentes productos que precisamente hacen parte de ese mismo mundo creativo, que ya no necesitan ser financiados porque la película los financia y que luego nos empiezan a generar también unos pequeños ingresos, que son muy pequeños, pero pues que también son representativos. Entonces, pues bueno, ya para dejarlos, los dejo con el video de nuestros últimos documentales, donde incluso hoy en día desarrollamos algo así como una muestra documental que se llama Documula, que estamos proponiendo en diferentes espacios de divulgación cinematográfica, donde mostramos lo que hacemos. Y como nosotros estamos especializados en documental de cine, en documental musical,
Entonces, pues todos nuestros documentales son musicales y eso nos permite tener una muestra de esos documentales que hemos llamado Dogmula y pues que podrán ver a continuación. Muchas gracias y espero les haya gustado esta UTalk. La admiración de llenarse uno de esa fuerza del rock nacional, llenarse uno de una máquina que no ha parado durante